Temporada 2, Capítulo 1. Un silencio inesperado. La paz en NGL, forjada por el inusual amor entre Gon y Meruem, era una tregua frágil pero real. Los meses habían solidificado la alianza, con Gon, la reina de facto, sirviendo de puente entre humanos y hormigas quimera. Su Nende especialista avanzaba a pasos agigantados bajo la tutela de Meruem, su cola felina un recordatorio constante de su peculiar destino. Pero la tranquilidad era un velo fino. Una mañana, la habitual risa de Gon no llenó el nido. Su presencia, que se había convertido en el ancla de Meruem, simplemente, desapareció. No hubo rastro de lucha, ni de intrusión, solo un silencio ensordecedor que heló la sangre del rey. Meruem sintió la ausencia de Gon con una intensidad que lo abrumaba. No era solo la falta de su nen, sino un vacío físico en el espacio, una punzada en su propio ser. Su rostro, que había comenzado a mostrar emociones complejas, ahora se contraía en una expresión de pura preocupación. Gon. Rugió Meruem, su voz haciendo eco en las profundidades del nido, una llamada que no encontró respuesta. Las hormigas quimeras se movilizaron de inmediato. Neferpitou había sacrificado su vida por Gon, y la lealtad que ahora sentían hacia su rey incluía la protección de su reina. Youp y Puff, los otros guardias reales, se dispersaron, sus sentidos agudizados buscando el más mínimo rastro. Las hormigas soldado rastrearon cada túnel, cada sendero exterior. La operación de búsqueda era masiva, coordinada con la precisión de un ejército, pero impulsada por la desesperación. La noticia de la desaparición de Gon no tardó en llegar a la asociación de cazadores. Killua, que se había alejado brevemente para una misión, regresó al instante, su corazón helado por el terror. La última vez que Gon desapareció, casi lo perdió. Esta vez, la estaca era aún mayor. Tenemos que encontrarlo. Ahora mismo. Exigió Killua al equipo de cazadores que ya se estaba formando. Netero, aunque no en persona, había autorizado una búsqueda a gran escala, enviando a varios cazadores experimentados, incluyendo a algunos como Cheadle Yorkshire, para coordinar la operación humana. Los bosques de NGL se llenaron de dos fuerzas de búsqueda dispares, pero con un objetivo común. Los cazadores, con sus habilidades y redes, rastreaban cada pista, consultaban a los informantes, revisaban los últimos lugares conocidos de Gon. Las hormigas quimera, con su olfato sobrehumano y su conocimiento del terreno, cubrían cada centímetro de la densa jungla, susurrando el nombre de Gon. Meruem, el rey que había aprendido a amar, ya no se quedó en su trono. Voló sobre los árboles, su percepción de Nen buscando desesperadamente el rastro de Gon, esa energía que se había vuelto tan vital para él. Sentía el miedo, la urgencia en los corazones de sus súbditos, en la determinación de Killua. Pero sobre todo, sentía su propio corazón apesadumbrado. El sol se puso, bañando NGL en sombras. La noche llegó, pero la búsqueda continuó sin cesar. Los cazadores encendieron hogueras, las hormigas quimeras se movían en la oscuridad con sus ojos adaptados. La alianza, antes un pacto frágil, se había solidificado en la adversidad. Meruem aterrizó en un saliente rocoso, su mirada fija en el horizonte oscuro. El rostro de Gon, su risa, la sensación de su cola, todo se arremolinaba en su mente. El poder que había ansiado, la supremacía que había buscado, se sentía inútil ahora que la persona que le daba sentido a su existencia estaba perdida. Gon, Meruem susurró al viento de la noche, su voz llena de una angustia palpable. La nueva temporada había comenzado con una prueba que desafiaría no solo la alianza, sino el corazón del rey. Temporada 2, Capítulo 2. Rastro inesperado. La fría luz del amanecer se filtraba entre los árboles de NGL, revelando los contornos de un paisaje que, a pesar de su belleza natural, se sentía cargado de una urgencia palpable. La búsqueda de Gon continuaba, implacable. Equipos de cazadores y patrullas de hormigas quimera se cruzaban en el vasto terreno, sus esfuerzos coordinados por la desesperación. En un sector urbano abandonado, lejos del nido principal de las hormigas quimera, dos figuras se movían con una cautela inusual para su especie. Eran hormigas quimera de alto rango, sus formas aún híbridas, pero con rasgos que sugerían una mayor evolución y una astucia notable. Se deslizaban fuera de un edificio en ruinas, portando una pesada lona que, a primera vista, parecía esconder equipo o provisiones. Sus movimientos eran sincronizados, casi furtivos, y el nen que emitían era cuidadosamente suprimido, casi imperceptible para un ojo inexperto. Una vez fuera, se fundieron con la densa vegetación, desapareciendo sin dejar rastro. Mientras tanto, la figura imponente de Meruem continuaba su propia y desesperada búsqueda. Su percepción de Nen, ahora agudizada por la angustia, escudriñaba cada anomalía en el flujo de la energía.
No buscaba solo el rastro de Gon, sino cualquier perturbación, cualquier indicio de una presencia ajena que pudiera haberlo llevado. Había regresado al nido, no para descansar, sino para analizar los patrones del Nen que recordaba, buscando una disonancia, un patrón. Voló con una velocidad asombrosa, cubriendo vastas extensiones en cuestión de minutos, su mente trabajando a la velocidad de la luz. Revisó las últimas ubicaciones donde Gon había estado, las rutas que solía tomar. Su intelecto, antes dedicado a los juegos de estrategia y a la conquista, ahora se volcaba por completo a la localización de su pareja. Sentía el eco de su propia angustia, la tristeza de Killua, la preocupación generalizada de su propia especie. La noche se cernía de nuevo sobre NGL, tiñendo el cielo de tonos morados. Meruem se detuvo en la cima de una colina, sus ojos escaneando el horizonte. La ausencia de Gon era un eco doloroso en su corazón. Pero entonces, algo llamó su atención. No un rastro actual, sino una impresión tenue de Nen residual en un punto que no encajaba con los patrones de búsqueda establecidos. Un rastro demasiado débil para la mayoría, pero que para los sentidos perfeccionados de Meruem era una pista. Era un edificio en ruinas en el sector abandonado, el mismo del que habían salido las dos hormigas quimera horas antes. Meruem descendió, su forma poderosa casi invisible en la penumbra. Entró en el edificio. No había signos de lucha, ni de intrusión externa. Solo una débil, casi imperceptible, perturbación en el Nen. Un Nen que Meruem reconoció. Era el Nen de hormigas quimera. Una fría certeza se apoderó de él. No había sido un cazador. No había sido una amenaza externa. Gon había sido tomado por dos de los suyos. Meruem apretó los puños, el Nen arremolinándose a su alrededor. No había ira en su rostro, sino una profunda y calculada determinación. La traición dentro de sus propias filas era un concepto nuevo, y un desafío a su autoridad y a su propósito. Lo había aprendido a través de Gon, la importancia de la coexistencia. Pero ahora, esa misma coexistencia, ese mismo amor, estaba amenazado desde dentro. Sus ojos brillaron con una luz peligrosa, una mezcla de dolor y una resolución inquebrantable. Aún no sabía quiénes eran los traidores, ni sus motivos. Pero el rey que había aprendido a amar, ahora buscaría la verdad y la recuperaría a cualquier costo. Temporada 2, capítulo 3. La marca de la traición. Gon yacía inerte sobre una mesa metálica fría, el eco de las palabras resonando en su mente nublada por la anestesia. Dos figuras imponentes se cernían sobre él, sus rostros híbridos carentes de la calidez que había llegado a asociar con algunas de las hormigas quimera. Si quieres ser la reina, esas serán tus órdenes, había siseado una de ellas, su voz áspera y cargada de una autoridad no otorgada por Meruem. La otra había sonreído con una crueldad fría, sosteniendo un bisturí brillante a la luz tenue de la sala improvisada. El rey ha cambiado. Se ha debilitado por su afecto hacia ti. Nosotros restauraremos el orden. Tú serás nuestra reina, y juntos volveremos a nuestro propósito original. La aguja había picado, un líquido gélido recorriendo sus venas, y la conciencia de Gon se había desvanecido en la oscuridad. Ahora, mientras la bruma comenzaba a disiparse, Gon sentía un dolor punzante en el costado y una pesadez extraña en la cabeza. Intentó moverse, pero sus extremidades se sentían entumecidas y atadas. No podía ver, sus ojos aún luchaban por enfocar. Mientras tanto, las dos hormigas quimera, satisfechas con su cometido, se alejaban del edificio abandonado. La lona que habían llevado consigo ya no estaba vacía. Caminaban con una determinación sombría, su objetivo claro en mente. Creían que al tomar a Gon, podrían manipular a Meruem o, en su defecto, instaurar un nuevo liderazgo dentro de la colonia, uno que no estuviera corrompido por el afecto hacia los humanos. Su camino los llevó de regreso a los límites del territorio que aún consideraban suyo, un punto de encuentro acordado en caso de contingencia. Y allí, esperándolos bajo la sombra imponente de un risco, estaba Meruem. El rey permanecía inmóvil, su aura contenida, pero la tensión en el aire era palpable. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se fijaron en las dos hormigas quimera que se acercaban. Reconoció sus auras, ambos eran individuos de alto rango, con una fuerza considerable. Pero en sus movimientos, en su sigilo anterior, había detectado la traición. Las dos hormigas quimera no mostraron sorpresa al ver a su rey. En sus mentes, Meruem era ahora una variable a controlar, o un obstáculo a eliminar. Se acercaron con una falsa sensación de normalidad. Antes de que pudieran siquiera articular una excusa o justificación, antes de que pudieran ver el torrente de Nen que se desataría, Meruem se movió con una velocidad cegadora. Dos golpes precisos, lanzados con una fuerza controlada pero devastadora, impactaron en los puntos vitales de sus cerebros.
Los dos traidores cayeron al suelo, inconscientes al instante. Meruem observó sus cuerpos inertes por un instante, su rostro inexpresivo. La traición dolía, pero su prioridad era otra. Se giró, su percepción de Nen enfocándose en el rastro residual que había sentido en el edificio abandonado. Gon estaba allí. Y ahora, Meruem sabía que la amenaza venía de dentro. Temporada 2, capítulo 4. El reflejo del dolor. La puerta del edificio en ruinas cedió con un gemido, y Meruem irrumpió en el interior. Su percepción de Nen se disparó, localizando a Gon al instante. Lo encontró atado a la mesa metálica, el mismo lugar donde las hormigas quimera traidoras habían llevado a cabo su macabro plan. Con movimientos precisos y cuidadosos, Meruem liberó a Gon. El muchacho estaba débil, pero consciente. Meruem sintió el alivio como una ola, una emoción que lo llenaba de una intensidad abrumadora. Se arrodilló junto a Gon, sus ojos inspeccionando cada centímetro de su cuerpo en busca de heridas visibles. No encontró nada obvio, aparte del dolor y la fatiga. Gon, dijo Meruem, su voz teñida de una preocupación palpable. Estás a salvo. Gon se incorporó lentamente, sus ojos aún velados por la anestesia residual. Se tocó el rostro, luego el costado. Sentía algo diferente, pero no podía precisar qué. Meruem, en su urgencia por consolarlo, no percibió la sutil pero profunda alteración en el aura de Gon. Meruem, susurró Gon, su voz apenas audible. Se sentía extraño, como si una parte de él hubiera sido cambiada, alterada en un nivel fundamental. Meruem lo ayudó a levantarse, su inmensa mano apoyando la espalda de Gon. La preocupación era evidente en cada gesto del rey. Necesitas descansar. Te llevaré a un lugar seguro. Horas más tarde, en un refugio discreto que Meruem había preparado cerca del nido principal, Gon despertó por completo. La anestesia había desaparecido, pero la extraña sensación en su cuerpo persistía. Se levantó con dificultad y se dirigió a un espejo de metal pulido que encontró en la habitación. Se miró, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Lo que vio en el reflejo lo golpeó con la fuerza de un rayo. No eran las cicatrices de la batalla, ni el agotamiento de su transformación. Era algo más, algo que le provocó un escalofrío de horror. Sus ojos, que antes habían sido la ventana de su pureza y amabilidad, ahora parecían contener una sombra, un brillo que no era suyo. Su piel, de un color saludable, parecía estar ligeramente alterada, con un patrón casi imperceptible que recordaba a las escamas de una hormiga quimera. Y la extraña sensación en su costado, al tocarla, lo confirmó. Había algo más. Algo que había sido injertado en él. Gon jadeó, las lágrimas brotando de sus ojos. Soy un monstruo, sollozó, su voz cargada de un dolor profundo y una desesperación cruda. El reflejo le devolvió una imagen que ya no sentía como suya, una fusión aterradora de su propia humanidad y la esencia de las criaturas que había llegado a comprender. La idea de que Meruem, su amado rey, lo viera así, lo destrozó. ¿Cómo podría amarlo ahora? ¿Cómo podría ser su reina si él mismo se había convertido en una aberración? No podía permitir que Meruem sufriera por él, que su amor por él se convirtiera en una carga. Con manos temblorosas, Gon encontró papel y un lápiz en la habitación. Escribió una carta, sus lágrimas cayendo sobre el papel, borrando algunas palabras. Meruem, quiero estar contigo más que nada. Pero ahora no soy más que un monstruo. No quiero que sufras por esto. No quiero que me veas así. Así que me voy. Adiós. Te amo y amaré. Gon. Dejó la carta sobre la cama, la luz tenue de la habitación resaltando las palabras. Se puso una capucha, ocultando su rostro y las nuevas marcas que lo atormentaban. Con un último vistazo al reflejo, Gon se deslizó fuera del refugio, desapareciendo en la oscuridad de la noche, dejando atrás al rey que lo amaba y un corazón destrozado. Temporada 2, capítulo 5. La persecución de un corazón roto. Meruem regresó al refugio, el alivio de haber encontrado a Gon aún cálido en su pecho. Esperaba encontrarlo descansando, quizás listo para otra de sus lecciones de Nen. Pero la habitación estaba en silencio. La cama, desordenada, revelaba una pequeña nota blanca. Meruem tomó la carta, sus ojos leyendo las palabras con una velocidad sobrehumana, su mente procesando cada trazo de la desesperación de Gon. Soy un monstruo. La frase golpeó al rey con una fuerza devastadora. Meruem había sentido la sutil alteración en el aura de Gon, pero en su alivio por encontrarlo con vida, no había comprendido su magnitud. Ahora, las palabras de Gon le revelaban el horror que había sentido. No quiero que sufras así. La voz de Gon resonó en su mente, la misma voz que le había enseñado el amor, la amabilidad, la importancia de la felicidad. Y ahora, por ese mismo amor, Gon se había ido. Gon.
rugió Meruem, el sonido de su voz haciendo temblar las paredes del refugio. La furia, la desesperación, la culpa, todo se arremolinó en su corazón. No había una amenaza externa, no había un enemigo a quien aplastar. El enemigo era la propia percepción de Gon, la soledad y el miedo que lo habían impulsado a huir. Meruem salió disparado del refugio, su aura estallando con una potencia inmensa. Voló por el cielo nocturno, su percepción de Nen extendiéndose más allá de los límites de NGL, cubriendo kilómetros en segundos. Buscó el rastro de Gon, esa energía familiar que se había vuelto tan vital para él. Pero el rastro de Gon se desvaneció. No había una huella en el Nen, no había una dirección clara. Era como si Gon se hubiera evaporado en el aire. Meruem extendió su búsqueda, atravesando continentes, utilizando su velocidad y sus sentidos al máximo. A medida que avanzaba, la desesperación crecía. Gon ya no estaba en el continente. Se había ido. Desconocido para Meruem, Gon, en su desesperación, había recurrido a un método drástico y antiguo, quizás instintivo, para desaparecer. Había utilizado su Nen de especialista, aún incipiente pero moldeado por la desesperación, para suprimir casi por completo su aura, un truco de ocultación que incluso los cazadores de más alto nivel tendrían dificultades para detectar. Su brújula interna, guiada por un deseo de soledad y la necesidad de proteger a Meruem de su monstruosidad, lo había llevado mar adentro. Después de horas de vuelo incesante, con el amanecer tiñendo el cielo de un rosa tenue, Meruem encontró un rastro, débil pero discernible, que lo llevó sobre las vastas extensiones oceánicas. El rastro se desvanecía en la inmensidad del mar, pero Meruem se aferró a él con una determinación férrea. Voló más lejos, sus ojos escaneando el horizonte hasta que, en la lejanía, divisó una pequeña masa de tierra. Una isla desierta, un punto diminuto en el vasto océano azul, sin signos de vida humana o de hormigas quimera. El rastro de Gon terminaba allí. Meruem descendió, sus pies tocando la arena de la playa. El silencio de la isla era abrumador, solo roto por el suave murmullo de las olas. No había nadie más que él. Gon ya no estaba en el continente. Se había ido a una isla desierta, donde nadie más que él ahora estaba. Meruem se paró en la orilla, sus ojos escudriñando el horizonte, el sol naciente iluminando su rostro marcado por la preocupación. Había encontrado el lugar, pero no a Gon. La persecución apenas había comenzado. Temporada 2, capítulo 6. Una alianza inesperada. La desesperación carcomía a Meruem. Había rastreado cada centímetro de la isla desierta, su Nen escudriñando cada rincón, pero Gon no estaba allí. El rastro se había desvanecido en el mar, una ilusión, un cruel espejismo. La realidad era brutal. Gon había desaparecido de nuevo, y esta vez, Meruem no podía encontrarlo solo. La lógica, esa fría compañera de su existencia, le dictó el siguiente paso. Había una fuerza en el mundo que poseía la capacidad de encontrar lo inencontrable, de rastrear lo invisible, de cruzar fronteras. La Asociación de Cazadores. Eran los aliados más improbables, los que una vez habían intentado destruirlo, pero ahora, eran su única esperanza. Meruem se elevó en el cielo, su forma imponente cortando el aire con una determinación renovada. Su destino. La sede de la Asociación de Cazadores. La decisión no fue fácil. Implicaba reconocer una vulnerabilidad, una dependencia que nunca había contemplado. Pero por Gon, por el amor que había aprendido a valorar, no dudaría. La noticia de la aparición de Meruem sobrevolando la sede de la Asociación de Cazadores causó un caos inmediato. Las alarmas sonaron, los cazadores se movilizaron, sus auras preparadas para la batalla. Nunca un ser de su especie se había acercado a ellos con fines que no fueran la agresión. Pero Meruem no atacó. Descendió lentamente, aterrizando en la plaza principal. Su aura no era de amenaza, sino de una extraña urgencia. Killua, que había regresado a la sede con la esperanza de movilizar más recursos, salió corriendo al ver a Meruem. Su rostro se contorsionó en una mezcla de shock y furia. «Meruem. ¿Qué haces aquí?», gritó Killua, su mano ya brillando con electricidad. Meruem ignoró las decenas de cazadores que lo rodeaban, sus ojos fijos en Killua. Gon ha desaparecido de la isla. Lo ha hecho a propósito. Necesito su ayuda para encontrarlo. Las palabras de Meruem causaron un murmullo entre los cazadores. ¿El rey de las hormigas quimera pidiendo ayuda? Era inaudito. Fue Cheadle Yorsair, una de las 12 zodíaco y ahora figura clave en la asociación, quien se atrevió a dar un paso al frente. Su mente analítica intentó procesar la situación. Rey Meruem, dijo, su voz tranquila pero firme. ¿Por qué deberíamos ayudarle? Él es un cazador, un humano.
Soy la pareja de Gon, interrumpió Meruem, su voz resonando con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. La declaración sorprendió a todos, incluido Killua. Gon se ha ido porque se cree un monstruo, por lo que le hicieron sus propios hermanos. No puedo encontrarlo solo. Su nen está suprimido de una manera que nunca antes había visto. Necesito sus habilidades, sus recursos, su conocimiento de este mundo. Killua, que había escuchado la confesión de Meruem bajo las estrellas, comprendió la gravedad de la situación. Meruem, el ser que había sido su enemigo, ahora estaba pidiendo ayuda, humillándose por Gon. Su propio miedo por su amigo superó cualquier animosidad residual. Meruem dice la verdad, Killua intervino, poniéndose al lado del rey, un acto que selló la incredulidad de los demás cazadores. Gon se transformó. Y las hormigas lo cambiaron. Él cree que es un monstruo. Cheat le miró a Meruem, luego a Killua, luego a las caras perplejas de los demás cazadores. La situación era sin precedentes. El destino de la humanidad ya no estaba en juego por una guerra, sino por la desaparición de un joven cazador que había tocado el corazón de un rey. Después de un tenso debate, y con la promesa de Netero de mediar, la Asociación de Cazadores aceptó la petición. La búsqueda de Gon sería un esfuerzo conjunto, una alianza inaudita entre los cazadores y el rey de las hormigas quimera. Los equipos de rastreo y los expertos en Nen se movilizaron. Las hormigas quimera aportarían su fuerza bruta y su conocimiento del terreno salvaje. Meruem no se quedó en la sede. En lugar de eso, se convirtió en un miembro más de los equipos de búsqueda, volando incansablemente sobre los vastos territorios, su mirada escudriñando cada detalle, su corazón latiendo con una esperanza renovada. El rey que había conquistado, ahora suplicaba por la vida de su pareja. Y en esa vulnerabilidad, Meruem era más rey que nunca. Temporada 2, capítulo 7. El zorro ensombrecido. La isla desierta se había convertido en el solitario refugio de Gon. La brisa marina y el rugido de las olas eran sus únicos compañeros, mientras el sol tropical marcaba el paso de los días. Lejos de la mirada de Meruem y Killua, Gon se enfrentaba a los cambios en su propio cuerpo. La cola felina, un recordatorio constante de Pitou, ahora era solo una parte de una transformación más profunda. Su piel, antes tan humana, había comenzado a mostrar un sutil tono más oscuro en ciertas áreas, casi como si se fusionara con la naturaleza misma. Sus rasgos faciales se habían afilado ligeramente, sus orejas se hicieron un poco más puntiagudas, y sus movimientos adquirieron una gracia felina, más cercana a la de un depredador ágil. Se estaba convirtiendo, lenta pero innegablemente, en una versión más parecida a un zorro, una criatura de la astucia y el sigilo. Los patrones de escamas que había notado inicialmente se volvían más definidos, integrándose en su piel de una manera extraña y natural. La transformación lo aterrorizaba. Cada vez que pasaba por un charco de agua y su reflejo le devolvía una imagen menos humana, la desesperación lo invadía. Se sentía como un monstruo, la palabra resonando en su mente con el eco de su propia condena. Por eso, se escondía en las cuevas de la isla, sus paredes rocosas ofreciendo un santuario contra el mundo y su propia apariencia cambiante. Pero el amor que sentía por Meruem no se extinguía, ni la distancia ni su transformación podían borrarlo. Por las noches, bajo la luna solitaria, Gon salía de su escondite. Con una rama, escribía notas de amor en la arena, mensajes sencillos pero llenos de un afecto puro y una angustia silenciosa. Te extraño, Meruem, siempre te amaré, no puedo dejarte ver esto. Antes de que el sol de la mañana rozara el horizonte, Gon dejaba una señal de Nen. No era una señal de ubicación directa, sino una estela sutil de su aura, un rastro efímero pero inconfundible de su presencia, justo donde Meruem, con su percepción agudizada por el amor, podría sentirla. Era una mezcla de su nuevo Nen de especialista, disperso y escurridizo, y el tenue residuo de su antigua energía. La señal era un mensaje, un grito silencioso que solo el rey podría interpretar. Después de dejar su marca, Gon desaparecía de la cueva, borrando sus propias huellas, dejando atrás el mensaje para su amado y una nueva cueva como su escondite. Vivía en la soledad, alimentándose de lo que la isla le ofrecía, su Nen adaptándose a su nueva forma, volviéndose más escurridizo, más difícil de rastrear para cualquiera que no fuera Meruem. El rey, mientras tanto, recorría la isla sin descanso. Cada amanecer, su corazón se aceleraba cuando sentía la tenue señal de Nen de Gon. No era lo suficiente para localizarlo directamente, pero era una prueba irrefutable. Gon estaba allí. Vivo. Sufriendo. Y esperando. Meruem seguía los rastros, encontraba las cuevas abandonadas, y leía las notas de amor grabadas en la arena.
Cada palabra era un puñal en su corazón, pero también un faro de esperanza que lo impulsaba a seguir buscando a su reina. Temporada 2, capítulo 8. La sombra evanescente. La búsqueda en la isla desierta se había vuelto una danza solitaria entre la desesperación y la esperanza. Meruem, impulsado por las efímeras señales de Nen y las notas de amor grabadas en la arena, recorría cada cueva, cada saliente rocoso. Su mente, una vez dedicada a la estrategia de la conquista, ahora analizaba patrones de mareas y la topografía de la isla, intentando predecir el próximo escondite de Gon. La angustia de la distancia era un tormento constante, pero la certeza de que Gon estaba vivo, aunque sufriendo, lo impulsaba sin descanso. En uno de esos interminables días de búsqueda, Gon, oculto en una cueva en lo alto de un acantilado, vio a Meruem. El rey volaba con su imponente figura, escudriñando la isla con una concentración absoluta. El corazón de Gon se contrajo con un dolor agudo. Anhelaba correr hacia él, sentir sus brazos, escuchar su voz. Pero el reflejo de su propia forma cambiante, cada vez más parecida a un zorro, con los patrones de escamas y las orejas puntiagudas, lo detuvo. «Soy un monstruo», resonó en su mente, la cruel autopercepción que lo había llevado a huir. Gon se ocultó con una perfección que ni el propio Meruem, en su desesperación, pudo detectar. Utilizó su nen de especialista, ahora más moldeable y sigiloso que nunca, para suprimir su aura hasta casi la inexistencia. Se fusionó con las sombras de la cueva, su nueva forma adaptándose instintivamente a la ocultación, una habilidad que antes le habría sido ajena. El rey pasó volando, su mirada ansiosa, sin percatarse de la presencia de su amado a tan pocos metros. Mientras Meruem continuaba su búsqueda, Killua se había unido a él en la isla. El joven Zolding no podía dejar a Gon. Su preocupación por su amigo era un fuego constante, y la extraña alianza con Meruem se había vuelto una necesidad. Killua confiaba en el rey para encontrar a Gon, pero también temía lo que pudiera haberle pasado. Killua, con su agudeza visual y su entrenamiento en sigilo, recorría el perímetro de la isla. Sus ojos, acostumbrados a detectar hasta la más mínima anomalía, captaron una sombra. No era una sombra de árbol, ni de roca. Era una silueta esbelta, con una capucha que ocultaba sus facciones, moviéndose con una agilidad felina entre la vegetación. Su corazón dio un vuelco. Era demasiado parecido a... Los ojos de Killua se abrieron de par en par. La figura con capucha era Gon, aunque su silueta parecía extrañamente cambiada. Sus movimientos eran diferentes, más fluidos, más salvajes. Por un instante, la figura se detuvo, y Killua juró ver un destello de una cola oculta bajo la túnica. «Gon», gritó Killua, su voz cargada de una mezcla de alivio y confusión. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, la figura desapareció. No se movió. No se desvaneció. Simplemente se fue. No dejó rastro de Nen, no perturbó las hojas. Fue como si el aire mismo la hubiera absorbido. La habilidad de ocultamiento de Gon, magnificada por su nuevo nen de especialista y su forma cambiante, era ahora de una maestría aterradora. Killua se quedó paralizado, su mente de asesino intentando procesar lo que acababa de ver. Había sido Gon, estaba seguro. Pero lo que le había pasado, la forma en que se movía, cómo había desaparecido sin dejar el menor rastro, era algo más allá de su comprensión actual del nen. La sombra había sido tan fugaz, tan perfecta en su desaparición, que incluso él, un Zoldyck, dudó por un segundo si sus ojos lo habían engañado. El sol se puso, y Killua solo pudo quedarse allí, con la imagen grabada en su mente. La esperanza de haber visto a Gon se mezclaba con el escalofrío de lo que se había convertido. Temporada 2, capítulo 9. Un vistazo agonizante. El relato de Killua sobre la sombra encapuchada dejó a Meruem en un estado de intensa agitación. La descripción de la figura esbelta, los movimientos felinos, la cola oculta y, sobre todo, la aterradora habilidad de desaparecer sin dejar rastro de Nen, resonó con la desesperación de la carta de Gon. «Soy un monstruo». Las palabras de Gon se grabaron a fuego en la mente de Meruem. Killua había visto a Gon, pero en un estado que él mismo no podía comprender del todo. La búsqueda se volvió aún más frenética. Meruem no dormía, no descansaba. Cada cueva, cada saliente, cada sombra en la isla era examinada con una atención obsesiva. La señal de Nen de Gon seguía apareciendo cada mañana, un faro de esperanza, pero también una tortura, al saber que estaba tan cerca y, sin embargo, inalcanzable. Días después, mientras el sol de mediodía bañaba la isla con una luz cegadora, Meruem estaba sobrevolando un denso dosel de árboles, su percepción de Nen extendida al máximo. De repente, la sintió. Una anomalía fugaz, un quiebre en el flujo natural del aire, una presencia que era y no era.
Era el nen de Gon, tan diluido y suprimido que apenas era un susurro, pero Meruem, el ser que había desarrollado una conexión tan profunda con él, lo reconoció. Descendió en picada, su velocidad asombrosa. Aterrizó en un claro oculto, rodeado de vegetación exuberante. Y allí, lo vio. Una figura se movía entre los árboles, con una agilidad y un sigilo que rivalizaban con los suyos. Era Gon, pero a la vez, no lo era. La capucha que llevaba ocultaba la mayoría de su rostro, pero Meruem podía ver destellos de piel con patrones inusuales, como si se fusionara con la corteza de los árboles. El movimiento de sus hombros era más flexible, y la forma en que se desplazaba recordaba a un depredador, a un zorro. Y de debajo de la túnica, un movimiento sutil reveló una cola felina más larga y peluda de lo que Killua había descrito, o quizás la de Gon había crecido más. Meruem lo sintió. El dolor en su propio corazón era una réplica exacta del sufrimiento que emanaba, sutilmente, del Gon transformado. Vio la forma en que Gon evitaba la luz directa, la forma en que su cuerpo, aunque más ágil, parecía cargado de una pena invisible. Gon. La voz de Meruem resonó, una súplica que rompió el silencio del claro. La figura de Gon se detuvo en seco. Por un instante, sus ojos, o al menos lo que Meruem percibió como sus ojos a través de la sombra de la capucha, se encontraron con los suyos. En ese breve encuentro, Meruem vio una mezcla de miedo, dolor y una profunda tristeza. Y luego, la súplica que Killua había descrito. Gon no huyó. Simplemente desapareció. No se movió. No dejó rastro de Nen. Meruem lo sintió como una presencia que se desvanecía en la nada, una habilidad de ocultamiento tan perfecta que desafiaba su comprensión. Era como si Gon se hubiera vuelto uno con el aire, una sombra sin masa ni forma. Meruem se quedó inmóvil en el claro, su cuerpo tenso, el recuerdo de Gon grabándose en su mente. No había podido alcanzarlo. No había podido tocarlo. Pero lo había visto. Y había visto el horror en los ojos de Gon, el dolor de su transformación, la razón de su huida. La carta de Gon, las palabras "soy un monstruo", cobraron un significado brutalmente real. La frustración y la angustia se apoderaron de Meruem. Era el rey, el ser más poderoso, pero era impotente ante el dolor de Gon y su decisión de esconderse. La búsqueda se había vuelto más personal, más desesperada. Sabía que Gon estaba sufriendo, y ahora entendía por qué. Pero también sabía que Gon no quería ser encontrado. Temporada 2, capítulo 10. El instinto roto. La imagen de Gon, transformado y huyendo en la distancia, había quedado grabada a fuego en la mente de Meruem. La desesperación del rey era palpable. Había visto el dolor en los ojos de Gon, y la impotencia de no poder alcanzarlo lo consumía. Killua, observando la angustia de Meruem, se dio cuenta de la profundidad de su conexión. La cacería se había vuelto un tormento para ambos. Mientras la búsqueda conjunta continuaba, un nuevo elemento se introdujo en la desolada isla. Un Isindo, una criatura de la naturaleza, desatada por alguna fuerza desconocida, irrumpió en el territorio de Gon. No era una bestia cualquiera. Su aura era de puro instinto asesino, una fuerza imparable que no discernía entre depredador y presa. Meruem y Killua, separados en su búsqueda, sintieron la perturbación casi al mismo tiempo. Un estallido de violencia primaria, un grito silencioso en el aura del Isindo que anunciaba su presencia. En segundos, a través de la densa vegetación de la isla, se vio una silueta en movimiento. Era Gon. Su forma, ahora más ágil y zorro, se deslizaba entre los árboles con una velocidad asombrosa, esquivando los ataques de la criatura. Su habilidad para la ocultación era increíble, pero la amenaza del Isindo era implacable. Gon no luchaba. Escapaba, moviéndose con una desesperación que no había mostrado antes. Meruem lo sintió. A pesar de la supresión de Nen de Gon, el rey percibió el miedo, la urgencia. Pero había algo más. Algo que no encajaba. Mientras la silueta de Gon se alejaba, el Isindo pisándole los talones, Meruem notó una extraña disonancia en la energía de Gon. No era el miedo, ni la velocidad. Era una ausencia. Algo que faltaba. Una parte fundamental de Gon que, de alguna manera, se había roto o se había perdido. Era su instinto de combate. La chispa salvaje, la intuición innata para la lucha que siempre había caracterizado a Gon, parecía ausente. La silueta se movía con agilidad, pero sin la dirección, sin la anticipación que Gon siempre había poseído en la batalla. Era como si su mente estuviera enfocada solo en la huida, sin el cálculo o la brutalidad que se esperarían de un cazador de su calibre. Gon era una presa perfecta para el Isindo. Meruem sintió una punzada de horror. La transformación, la huida, y ahora esto.
Gon no solo era un monstruo a sus propios ojos, sino que su esencia como cazador, su instinto de lucha, parecía haberse desvanecido. No era solo su apariencia lo que había cambiado, era una parte fundamental de quien era. Y en esa falta, Meruem vio la vulnerabilidad de Gon de una manera que nunca antes había percibido. La carrera de Gon se perdió entre los árboles, él y Shindo persiguiéndolo implacablemente. Meruem y Killua, a la distancia, se apresuraron a interceptar, la urgencia renovada por la clara señal de que Gon no solo estaba escondido, sino que estaba en grave peligro. Temporada 2, capítulo 11. Un precio más alto. La percepción de Meruem y Killua se agudizó con una urgencia brutal. El instinto de Gon, roto y suprimido, lo convertía en una presa fácil para él y Shindo. No había tiempo para deliberar. Meruem se lanzó primero, su velocidad una mancha en el aire. Su puño, cargado con una fuerza devastadora pero controlada para no dañar a Gon en el proceso, impactó contra el cuerpo de Shindo. La criatura rugió, una explosión de energía salvaje que Meruem absorbió con facilidad. Su prioridad era la vida de Gon. Killua llegó un instante después, sus dedos liberando una ráfaga de electricidad que paralizó a la bestia, dándole a Meruem el momento perfecto para asestar el golpe final. El Shindo cayó, su enorme cuerpo chocando contra el suelo de la jungla con un estruendo. Meruem y Killua se quedaron inmóviles, la adrenalina aún fluyendo por sus venas. Habían salvado a Gon. Pero la extraña sensación de que algo faltaba, esa disonancia en el aura de Gon, persistía. Sus ojos buscaron a Gon. La silueta encapuchada se veía a la distancia, moviéndose con dificultad, pero ahora se detuvo. Y entonces lo vieron. De la túnica de Gon, a la altura del hombro, comenzaba a salir sangre. Un rastro oscuro que manchaba la tela, un contraste brutal contra la piel pálida del muchacho. El corazón de Meruem dio un vuelco. Se lanzó hacia Gon, sus ojos fijos en la herida. Killua lo siguió, su mente de cazador ya analizando la escena. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en la boca abierta de Shindo. Dentro de las fauces de la criatura, algo brillaba. No era carne, ni hueso. Era un brazo. Pequeño. Humano. Y al abrirse aún más la boca de Shindo, Meruem y Killua pudieron ver algo más, incrustado entre sus dientes afilados. Un ojo. Un ojo humano, que los miraba con una expresión vacía. El horror inundó a ambos. El Shindo no solo había herido a Gon, había logrado arrancarle una parte de su cuerpo. El instinto roto, la falta de defensa de Gon, había tenido un precio devastador. En ese instante de conmoción y revelación, la silueta de Gon parpadeó. Una vez más, usando su nen de especialista, Gon se desvaneció, su forma se disolvió en el aire, pero esta vez, fue diferente. La desesperación había sido demasiado grande, el shock demasiado profundo. Mientras desaparecía, una onda de nen, clara e inconfundible, se propagó desde su ubicación. No era un rastro fugaz, ni una señal sutil. Era un rastro persistente, una estela que se dirigía hacia una cueva cercana, la misma cueva donde Gon había estado oculto momentos antes. El velo de su presión se había roto por el trauma, por el dolor de su herida. Meruem y Killua lo sintieron al instante. Era el nen de Gon. Dañado, sí, pero presente, tangible. La urgencia era suprema. Sin dudarlo, Meruem se lanzó hacia la cueva, su velocidad un eco de su desesperación. Killua lo siguió de cerca, su corazón palpitando con una mezcla de miedo y una feroz determinación. El camino era corto, el rastro de Gon se hacía más fuerte a cada paso. Estaban a segundos de alcanzarlo, de ver el verdadero alcance de su sacrificio. Temporada 2, capítulo 12. La curación incompleta. El rastro de nen de Gon se hizo más fuerte, guiando a Meruem y Killua directamente a la entrada de una cueva. La urgencia era palpable, pero un nuevo instinto se apoderó de ellos. Si Gon había huido antes, al verse herido y vulnerable podría volver a hacerlo. No era momento de asustarlo. Meruem y Killua coordinaron sus auras con una precisión mortal, suprimiendo sus nen hasta casi la imperceptibilidad. Se deslizaron sigilosamente dentro de la cueva, sus ojos adaptándose rápidamente a la penumbra. La vista que los recibió les heló la sangre. Gon estaba acurrucado en el suelo rocoso, su cuerpo temblaba ligeramente. La túnica que vestía estaba manchada de sangre oscura. Pero lo que más impactó a Meruem y Killua no fue la sangre, sino la vista de las heridas abiertas. Gon, en su desesperación y dolor, había usado su nen de especialista de una manera instintiva y brutal para curarse. La capacidad de curación que Pitou le había imbuido le había permitido detener la hemorragia. La carne se había unido, las arterias se habían sellado.
Pero su nen, todavía caótico y recién redescubierto, no había sido suficiente para la regeneración completa. Donde antes había un brazo, ahora solo había un muñón irregular y sellado, cubierto por una gasa improvisada hecha con un trozo de su túnica. Y en el lado de su rostro, el ojo había desaparecido, dejando una cuenca vacía que Gon había cubierto con otra tira de tela. Había detenido la hemorragia y prevenido la infección, pero no había podido recuperar lo que había perdido. Su cuerpo, curado a medias, era un testimonio silencioso de la ferocidad de Lisindo y la brutalidad de su propia transformación. Meruem y Killua observaron en silencio, el horror y la angustia grabados en sus rostros. El corazón de Meruem se retorció. Gon no solo se sentía un monstruo, ahora era una prueba viviente de su propia vulnerabilidad. Killua sintió una náusea amarga. Su amigo, su alegre Gon, ahora estaba mutilado, un reflejo de los horrores que había enfrentado. Gon, exhausto por el esfuerzo de su autocura, se quedó inmóvil, ajeno a la presencia de sus dos seres queridos. La cueva se llenó solo con el sonido de su respiración agitada y el latido desbocado de los corazones de Meruem y Killua. Estaban allí, frente a frente con el Gon que tanto habían buscado, y la imagen era más desgarradora de lo que jamás habían imaginado. Temporada 2, capítulo 13. El reflejo quebrado. El silencio en la cueva era denso, pesado por el dolor y la conmoción. Meruem y Killua observaban a Gon, su corazón lacerado por la imagen de su amigo herido y mutilado. Querían correr hacia él, abrazarlo, curar sus heridas, pero el miedo a asustarlo y hacerlo huir de nuevo los mantenía inmóviles, con el nen completamente suprimido. De repente, Gon se movió. Con un esfuerzo visible, se puso de pie. Meruem y Killua se tensaron, temiendo que intentara escapar. Pero Gon no huyó de la cueva. En cambio, se dirigió lentamente hacia la salida, sus pasos vacilantes en la penumbra. Meruem sintió que Gon buscaba algo, no una escapatoria. Lo siguieron, sus pasos silenciosos, fantasmales. Gon emergió de la cueva y se dirigió a un lago de aguas cristalinas que se extendía en el corazón de la isla. La luna se reflejaba en la superficie, creando un espejo plateado. Gon se detuvo en la orilla. Miró a su alrededor con una ansiedad visible, sus ojos explorando la quietud de la noche. Parecía asegurarse de que estaba solo, completamente a solas. Y entonces, con manos temblorosas, comenzó a quitarse la túnica. Meruem y Killua contuvieron la respiración. La prenda cayó a la arena, revelando el cuerpo de Gon sin ropa. La luz de la luna bañaba su piel, exponiendo la extensión de sus cambios. Los patrones de escamas que antes eran sutiles, ahora eran más definidos, extendiéndose por su pecho, sus hombros y sus piernas. Sus músculos, aunque debilitados por la herida, parecían más compactos, más densos. Las orejas, ahora notablemente puntiagudas, se movían ligeramente con el viento. Su rostro, iluminado por la luna, mostraba los afilados rasgos de un zorro, y desde la base de su espalda, la cola felina se movía con un tic nervioso. La cuenca vacía de su ojo derecho y el muñón del brazo izquierdo eran cicatrices grotescas que contrastaban con la extraña belleza de sus nuevas características. Killua sintió una punzada en el estómago. Sin ropa, susurró, la palabra resonando en su mente. Su cuerpo se puso tenso, una mezcla de sorpresa y algo más. Meruem, a su lado, estaba inmóvil, sus ojos fijos en Gon. El rey vio cada cambio, cada nueva marca en el cuerpo de su amado. La comprensión fue profunda y dolorosa. Para Gon, estar sin ropa significaba que no había nada que ocultar. Nada que lo protegiera de la verdad de su propia transformación. Al quitarse la túnica, no solo exponía su cuerpo al frío de la noche, sino que se enfrentaba a sí mismo, a la criatura en la que se había convertido. Su vulnerabilidad era absoluta. Meruem y Killua lo entendieron. Al quitarse la ropa, Gon se despojó de cualquier pretensión de ser el Gon que ellos conocían, revelando el monstruo que creía ser. En ese momento, mientras Gon se miraba en el lago, su reflejo quebrado por las ondas y la tristeza en sus ojos, Meruem y Killua comprendieron la profundidad del dolor y la desesperación de Gon. No era solo una herida física. Era una herida en su alma. Temporada 2, capítulo 14. La inocencia y la sombra del rescate. El reflejo quebrado en el lago no disuadió a Gon por mucho tiempo. La pura esencia de su ser, esa alegría innata que Meruem tanto había valorado, no podía ser contenida por la desesperación. Con un suspiro tembloroso, Gon entró en las aguas cristalinas. La frescura lo envolvió, y un instinto lúdico, tan familiar, se apoderó de él. Comenzó a salpicar, a batir el agua con su brazo sano, creando ondas y rizos que distorsionaban aún más su reflejo, como si buscara fundirse con la superficie. Meruem y Killua lo observaron desde las sombras.
El corazón de Meruem se hinchó al ver ese chispazo de la antigua inocencia de Gon. A pesar de las cicatrices, a pesar de los cambios, una parte fundamental de él seguía intacta. Verlo jugar, tan adorable y despreocupado en ese momento, fue un bálsamo para el alma de Meruem. Killua, por su parte, sintió una punzada de nostalgia y alivio. Era Gon, su amigo, luchando por encontrar la luz en la oscuridad. Pero entonces, un crujido seco resonó en el silencio de la noche. Una rama bajo los pies de Meruem o Killua había cedido. El sonido, pequeño pero amplificado por la quietud, rompió el encanto. Gon se detuvo al instante. Su cuerpo se tensó, sus orejas puntiagudas giraron, alertando. Sus ojos escanearon el entorno con una velocidad y una agudeza que sorprendieron a Meruem y Killua, a pesar de su nen suprimido. La inocencia se desvaneció, reemplazada por la cautela de una criatura salvaje. Sin embargo, Gon pareció no detectar nada más. Su cuerpo se relajó. Con un movimiento fluido de su nen, que ahora comprendía con una nueva intimidad, Gon comenzó a tejer una nueva túnica de aura condensada, de un color oscuro y opaco, que cubrió su cuerpo al instante. Era una manifestación de su nen de especialista, una habilidad recién desarrollada para ocultar su nueva forma. Una vez vestido, sin mirar atrás, Gon se dio la vuelta y se dirigió caminando hacia el refugio que Meruem le había preparado. Al llegar, Gon se acostó en la cama improvisada. El agotamiento de los últimos días, la tensión de su soledad, la lucha por su transformación y el reciente susto, lo abrumaron. En cuestión de segundos, cayó en un sueño profundo y sin sueños, una tregua para su mente y su cuerpo. Fue el momento. Meruem y Killua intercambiaron una mirada silenciosa. Esta era su oportunidad. Meruem se acercó a la cama, sus movimientos fluidos y sin ruido. Con una ternura inaudita para su imponente figura, levantó a Gon, cargándolo en sus brazos. El cuerpo de Gon era ligero, frágil en comparación con el poder del rey, pero Meruem lo sostuvo con una delicadeza infinita, como el tesoro más preciado. Gon permaneció inconsciente, sumido en su profundo sueño. No hubo un parpadeo de ojos, ni un quejido. Con Gon a salvo en sus brazos, Meruem se elevó en el cielo, Killua a su lado. La búsqueda había terminado. Ahora comenzaba la curación. Su destino. La asociación de cazadores, donde Gon podría recibir la ayuda que necesitaba, no solo para su cuerpo, sino para su alma quebrada. Temporada 2, capítulo 15. La verdad al descubierto. El viaje de regreso a la sede de la asociación de cazadores fue un borrón de velocidad y tensión. Meruem sostenía a Gon con una delicadeza extrema, Killua volaba a su lado, sus ojos vigilantes. La quietud de Gon en los brazos del rey era un silencio que pesaba en el aire, cargado con el conocimiento de sus nuevas y terribles heridas. La llegada de Meruem a la sede, cargando a Gon, provocó una conmoción. Las alarmas sonaron, los cazadores se movilizaron, sus auras estallando en una mezcla de miedo y agresión. Ver al rey de las hormigas quimera en el fortaleza humana, con el legendario Gon en sus brazos, era un espectáculo que desafiaba toda lógica. Pero Meruem no se inmutó. Sus ojos, llenos de una urgente súplica, se encontraron con los de Cheadle Yorkshire, quien había salido al frente del contingente de cazadores. Killua aterrizó junto a ellos, su rostro pálido y tenso. «Necesita ayuda», dijo Meruem, su voz grave y resonante, señalando a Gon. «Ha sido herido. Y. Ha cambiado». Cheadle, con su mente analítica y su aplomo característico, percibió la gravedad de la situación. La autenticidad en los ojos de Meruem, la desesperación en Killua, y la quietud del joven cazador en los brazos del rey, le indicaron que esto no era una trampa. Rápidamente dio órdenes para despejar el área y preparar una sala de operaciones. Una vez en la enfermería, los médicos cazadores se apresuraron a examinar a Gon. Meruem se mantuvo a su lado, una presencia imponente pero silenciosa, sus ojos fijos en cada movimiento. Killua no se apartó de la camilla. La revelación de las heridas fue un shock para todos. La ausencia de un brazo y un ojo, las escamas sutiles que se extendían por su piel, las orejas puntiagudas y la cola felina eran la prueba irrefutable de la brutalidad de lo que le había sucedido. Los médicos murmuraron, perplejos por una transformación tan radical, una que desafiaba las leyes conocidas de la curación y el nen. Cheadle entró en la sala, su expresión grave. «Meruem, Killua, ¿qué le sucedió exactamente?» «Su cuerpo ha sido alterado a un nivel genético. No son solo heridas físicas». Meruem, con una voz profunda y cargada de dolor, relató lo sucedido. Habló de las dos hormigas quimera traidoras que habían secuestrado a Gon, de su propio dolor al encontrar la carta de despedida, y del descubrimiento de los cambios en Gon al verlo.
Explicó cómo lo había visto huir de Lisindo, notando la ausencia de su instinto de combate, y finalmente, la herida brutal que había sufrido. Ellos, lo hicieron algo para que él creyera que era un monstruo, dijo Meruem, sus palabras llenas de una furia contenida. Querían que se avergonzara de sí mismo para manipularlo. Y Elisindo, completó el trabajo. Killua, su voz quebrada por la emoción, añadió. No es solo físico, Cheadle. Él cree que es un monstruo. Por eso huyó. Por eso no quería que lo viéramos. La sala quedó en silencio. Los médicos entendieron la gravedad de la situación. Gon no solo estaba herido físicamente. Su psique, su identidad, habían sido brutalmente atacadas. La Asociación de Cazadores, ahora con la plena comprensión de la compleja y trágica verdad, se enfrentaba a un desafío sin precedentes. No solo cómo curar el cuerpo de Gon, sino cómo restaurar su espíritu. Meruem, el rey que había aprendido a amar, y Killua, el amigo incondicional, estaban dispuestos a todo para ayudar a su querido Gon. Temporada 2, capítulo 16. El Gran Consejo y el Pacto desesperado. La revelación del estado de Gon, su cuerpo transformado y mutilado, y la profunda herida de su espíritu, había caído como un rayo en la Asociación de Cazadores. La sala de operaciones se había convertido en un crisol de conmoción y determinación. Meruem y Killua, uno imponente y el otro tenso, esperaban mientras los expertos analizaban los daños. Mientras los médicos hacían lo que podían para estabilizar a Gon, Cheadle Yorsair convocó de urgencia una reunión del Consejo de las 12 Zodíaco y otros cazadores de alto rango. La situación era sin precedentes. El rey de las hormigas quimera había entregado a Gon herido, y la verdad de lo que le habían hecho sus propios subordinados era tan extraña como aterradora. Meruem, contra todo pronóstico, fue invitado a la sala del consejo. Su presencia era un shock para muchos, pero la urgencia de la situación y la inesperada muestra de humildad del rey habían abierto una grieta en la desconfianza. Killua se mantuvo a su lado, su lealtad a Gon superando cualquier otra consideración. Como ya saben, comenzó Cheadle, su voz serena pero grave, Gon Freex ha sido gravemente herido y alterado. No solo físicamente, sino también en su esencia como cazador. Y las hormigas quimera responsables son de la propia especie del rey Meruem. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Meruem levantó la mano, deteniendo el ruido. Entiendo su desconfianza, dijo Meruem, su voz sorprendentemente tranquila. Mis hermanos traicionaron mi nueva directriz de coexistencia. Atacaron a Gon porque lo veían como una debilidad en mí. Querían restablecer el dominio de nuestra especie. Miró a los ojos de cada cazador, sin rastro de arrogancia, solo una determinación sombría. Gon es mi pareja. Es mi reina. Es quien me enseñó el verdadero significado de la existencia. Su sufrimiento es mi sufrimiento. No toleraré que se dañe a quien amo, ni que se rompa la paz que él forjó. Vengo ante ustedes no como un conquistador, sino como un aliado. Necesito su ayuda. Mi conocimiento sobre el Nen de especialista de Gon es limitado. Mi capacidad de curación, aunque poderosa, no puede restaurar lo que le fue arrebatado. Ustedes tienen la tecnología, el conocimiento de los cazadores, los recursos para explorar lo desconocido. Meruem extendió una mano, un gesto que en otras circunstancias habría sido una amenaza. Propongo una alianza formal y permanente entre las hormigas quimera y la Asociación de Cazadores. A cambio de su ayuda para restaurar a Gon y para asegurar su bienestar, mis fuerzas trabajarán con ustedes para mantener la paz, erradicar cualquier amenaza quimera renegada y compartir conocimientos sobre la energía del Nen que hemos adquirido. Mi lealtad es ahora a Gon, y a la coexistencia que él representa. La oferta era monumental. Una alianza con el rey de las hormigas quimera. Era el fin de una era de conflicto y el comienzo de algo totalmente nuevo. El silencio en la sala fue casi ensordecedor mientras los cazadores procesaban la propuesta. Las implicaciones eran enormes. Paz con una especie antes considerada una plaga, acceso a su fuerza y conocimientos, pero a cambio, la vulnerabilidad de confiar en el ser más peligroso del mundo. Cheadle miró a Killua, quien asintió con una determinación férrea. Está diciendo la verdad. Meruem ha cambiado. Por Gon. La decisión no sería sencilla, pero la visión de Gon, herido y roto en la enfermería, y la sinceridad desesperada en los ojos del rey, pesaron mucho. La vida de Gon, el cazador que había logrado lo impensable, se había convertido en el catalizador de una alianza que podría redefinir el futuro de ambos mundos. La salvación de Gon no era solo una cuestión personal, era la base de una nueva y audaz era. Temporada 2, capítulo 17. El abrazo que calma la tormenta. La luz tenue de la enfermería de la Asociación de Cazadores se filtraba a través de las cortinas.
Gon, sumido en un sueño profundo inducido por el agotamiento y, quizás, por algún sedante suave, comenzó a despertar. Sus ojos se abrieron lentamente, y la primera cosa que vio fue un techo que no era el de una cueva. La blancura, el olor a desinfectante, el zumbido distante de equipos, no era su refugio. El pánico se apoderó de él. Había huido, se había escondido, y aún así, lo habían encontrado. Su mente, aún nublada por la recuperación, se llenó de una única idea: escapar. Las imágenes de su reflejo, la cola, el ojo faltante, el brazo mutilado, se arremolinaron en su cabeza. No podía permitir que lo vieran así, que Meruem lo viera así. La vergüenza y el miedo lo impulsaron. Intentó moverse, pero su cuerpo, aún débil y adolorido, protestó. La manta que lo cubría era suave, pero se sentía como una atadura. Con un esfuerzo desesperado, Gon intentó deslizarse fuera de la cama, buscando una salida, una sombra donde esconderse. Pero antes de que pudiera hacer más que un ligero movimiento, una presencia familiar, inmensa pero reconfortante, lo envolvió. Dos brazos fuertes, pero increíblemente gentiles, lo rodearon. Un calor familiar, un aroma que había llegado a asociar con seguridad, lo inundó. Era Meruem. El rey de las hormigas quimera había estado vigilando a Gon sin descanso, su percepción de Nen alertándolo al más mínimo cambio en la respiración o el pulso de su amado. Al sentir el despertar de Gon y su intento de huida, Meruem actuó al instante. El abrazo no fue apretado ni restrictivo, sino una envoltura protectora. Meruem lo sostuvo cerca, su barbilla apoyada suavemente sobre la cabeza de Gon. Su voz, profunda y resonante, pero ahora cargada de una ternura que solo Gon podía inspirar, susurró: SHHH, Gon. Estoy aquí. Estás a salvo. No hay necesidad de escapar. Gon se tensó al principio, la sorpresa de la cercanía de Meruem rivalizando con su pánico. Quería forcejear, quería esconderse. Pero la firmeza suave del abrazo, la calidez de la voz de Meruem, comenzó a calmar la tormenta en su interior. Reconoció ese tacto, ese sonido. Era el rey, el que le había enseñado a pescar, a jugar gunji, el que le había confesado su amor. El olor a desinfectante se desvaneció, reemplazado por el aroma terroso y único de Meruem. La imagen del monstruo en su reflejo se desdibujó ante la realidad del abrazo. Meruem no lo había rechazado. No se había asustado. Solo lo estaba sosteniendo. Las lágrimas, que Gon había estado conteniendo con tanta fuerza, comenzaron a caer. No eran lágrimas de miedo, sino de alivio y una tristeza profunda. Se aferró instintivamente a la túnica de Meruem con su brazo sano, dejando que la fuerza de su amado lo anclara. Meruem lo sintió. El temblor en el cuerpo de Gon disminuyó. El pánico cedió, reemplazado por un llanto silencioso. El rey continuó abrazándolo, meciéndolo suavemente, su nen emitiendo una onda de calma y protección. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero en ese momento, en el abrazo compartido, el primer paso hacia la curación del alma de Gon había sido dado. Lo había tranquilizado. Y no lo dejaría ir de nuevo. Temporada 2, capítulo 18. Reflejos felinos y una sorpresa inesperada. El abrazo de Meruem fue un ancla para el alma atormentada de Gon. Poco a poco, los temblores cesaron, y el llanto silencioso de Gon se calmó hasta convertirse en suspiros suaves. Se separaron lentamente, el rey manteniendo sus manos sobre los hombros de Gon, sus ojos llenos de una profunda comprensión. Gon miró a Meruem, sus propios ojos, aunque uno velado, ahora mostraban una tenue chispa de alivio y confianza. La vergüenza aún estaba allí, pero el amor de Meruem la había mitigado. En ese instante de delicada tranquilidad, la puerta de la enfermería se abrió de golpe con un estruendo, revelando la figura de Killua. Había estado esperando afuera, su preocupación carcomiéndolo, y al ver la puerta abierta, la impaciencia lo venció. Gon. ¿Estás bien?, gritó, sus ojos azules fijos en su amigo, una mezcla de alivio y angustia en su rostro. La aparición repentina de Killua, su voz fuerte y su entrada brusca, fue un shock inesperado para Gon. Aún frágil, y con sus sentidos hiperagudizados por los cambios en su cuerpo, la sorpresa fue abrumadora. El instinto más puro y animal que había adquirido se disparó. Con un movimiento que desafió la gravedad y la comprensión humana, Gon dio un salto repentino y asombroso. No fue un salto humano. Fue un salto de gato. Sus músculos felinos se tensaron y propulsaron, y en un parpadeo, Gon ya no estaba en la cama. Se había quedado pegado al techo, agachado como una araña, sus manos y pies aferrados a la superficie, la nueva cola felina extendida para mantener el equilibrio. La escena fue tan abrupta como surrealista.
Killua se detuvo en seco, sus ojos abiertos como platos, la boca entreabierta en una mezcla de shock y una punzada de terror. Meruem, aunque sorprendido por la velocidad y la nueva habilidad de Gon, no mostró miedo. Solo una mezcla de asombro y una creciente preocupación. Gon, por su parte, se quedó allí, pegado al techo, sus ojos redondos como los de un felino asustado, fijos en Killua. El pánico inicial de la huida había sido reemplazado por la vergüenza de ser descubierto en su nueva y extraña habilidad. La túnica improvisada, que apenas cubría su cuerpo, se había deslizado un poco, revelando más de las escamas y la forma de zorro. El silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por la respiración agitada de los tres. Killua, el asesino maestro, había causado que su mejor amigo se pegara al techo como un gecko, una manifestación más de la extraña criatura en la que se había convertido. Temporada 2, capítulo 19. Un maullido que rompe el silencio. El silencio era espeso, casi asfixiante. Gon estaba pegado al techo, sus ojos grandes y redondos, llenos de la misma sorpresa y algo de vergüenza que reflejaba el rostro de Killua. Meruem, aunque tranquilo, observaba la situación con una intensidad calculadora. El pánico de Gon, la brusquedad de Killua, la manifestación de una nueva y extraña habilidad, la tensión en la habitación era palpable. Fue Gon quien rompió el hechizo. Una pequeña risa, que sonó un poco forzada al principio, escapó de sus labios. Luego, con una pizca de su antiguo descaro, y con una clara intención de aligerar el ambiente, Gon soltó un sonido inesperado. Miau. El sonido no era perfecto, un poco ronco, pero inconfundiblemente un intento de imitar a un gato. Era ridículo, adorable y completamente inesperado. Killua, que segundos antes estaba petrificado, se echó a reír a carcajadas. La tensión se rompió al instante. La risa de Killua era contagiosa, llena de puro alivio y diversión. Incluso Meruem, aunque no emitió sonido, sintió un leve temblor en sus hombros, una indicación de que la sorpresa y la ocurrencia de Gon le habían causado una reacción. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible para cualquiera que no lo conociera íntimamente, se formó en sus labios. El sonido del miau y la risa de Killua parecieron anclar a Gon de nuevo a la realidad. La vergüenza de su reacción inicial se disipó un poco, reemplazada por la familiar calidez de la amistad. Con una agilidad sorprendente, se despegó del techo y aterrizó suavemente junto a la camilla. Sus movimientos eran fluidos, felinos, pero ahora controlados. Se acostó en la cama, mirándolos con una mezcla de arrepentimiento y esa chispa inquebrantable que siempre lo había caracterizado. El ambiente en la habitación había cambiado. El miedo y la sorpresa habían sido reemplazados por una risa compartida y la certeza de que, a pesar de los cambios, Gon seguía siendo Gon. La extraña alianza entre el rey de las hormigas quimera, el asesino y el cazador transformado, se reafirmaba en un momento de pura y peculiar camaradería. Este momento de humor y conexión es un buen respiro después de la tensión. Temporada 2, capítulo 20. Un secreto susurrado y una nueva esperanza. La risa de Killua, ese sonido tan familiar, llenó la enfermería, y Meruem, aunque más sutil en su reacción, sintió el alivio que Gon le traía. El pequeño maullido había desarmado la tensión, y Gon, con su mezcla habitual de inocencia y descaro, se había acostado de nuevo en la camilla, el miedo y la vergüenza aún presentes, pero ahora atenuados por la comodidad de la presencia de sus dos seres queridos. Killua, secándose una lágrima de risa, se acercó a la cama. Gon, ¿estás bien? ¿Qué fue eso? ¿Puedes hacer más trucos de gato? Gon se rió suavemente, una risa que aún sonaba un poco frágil. No lo sé, Killua. Es nuevo. Siento que mi nen es diferente. Sus ojos, ese que aún veía el mundo, se dirigieron a Meruem, quien se había acercado a la camilla. Meruem extendió una mano y acarició suavemente el cabello de Gon. Su mirada se detuvo en el muñón cubierto y en la cuenca vacía del ojo. La promesa que se había hecho de restaurar a Gon se sentía más urgente que nunca. Gon, sintiendo la intensidad de la mirada de Meruem y la preocupación de Killua, tuvo una idea. Sus ojos brillaron con una chispa de su antigua determinación, mezclada con una pizca de travesura. Inclinó la cabeza hacia Meruem, susurrándole algo al oído con una voz tan baja que ni siquiera los agudos oídos de Killua pudieron captar. El efecto en Meruem fue instantáneo y asombroso. Una oleada de nen, incontrolable por un instante, barrió la habitación. El color de su piel pareció intensificarse por un segundo, y un sonrojo oscuro, casi imperceptible pero claramente presente para quien lo conocía, se extendió por su rostro. La sorpresa en los ojos de Meruem era total, mezclada con una clara confusión y un atisbo de algo más profundo. Meruem se enderezó, apartándose un poco de Gon, sus ojos fijos en él con una expresión de incredulidad.
Gon sonrió, una sonrisa genuina a pesar de la tensión, y su voz, ahora audible para todos, resonó con una nueva esperanza. Así es como puedo recuperar mi ojo y mi brazo, Meruem. Luego, con un brillo en su único ojo y una determinación que recordaba al Gon imparable de antes, añadió. Así que, ¿quieres intentar este método? Meruem se quedó inmóvil. Su mente analítica intentaba procesar la idea susurrada por Gon, la audacia de la propuesta, la implicación. La expresión en su rostro era una mezcla compleja de shock, una incipiente esperanza, y algo que rozaba la timidez. El rey que había conquistado mundos, ahora se encontraba completamente descolocado por la sugerencia de su amado. Antes de que Meruem pudiera articular una respuesta, la tensión en la habitación se hizo casi insoportable, dejando la pregunta de Gon flotando en el aire. Temporada 2, capítulo 21. El contrato de la carne y el alma. El sonrojo en el rostro de Meruem apenas había comenzado a disiparse cuando Gon, con su inquebrantable determinación, continuó, su voz clara y cargada de una extraña mezcla de inocencia y conocimiento. Lo leí en un libro, dijo Gon, observando la reacción de Meruem con curiosidad. Un libro que hablaba de parejas. Dice que a veces, en una pareja, se puede dar algo por algo. Intercambiar. Yo puedo dar algo para recuperar mi brazo y mi ojo. La explicación de Gon flotaba en el aire, llena de una lógica simple pero profunda que solo él podría concebir. Meruem, el estratega maestro, comenzó a procesar la idea de un intercambio, pero la siguiente parte de la frase de Gon lo detuvo en seco. Gon se inclinó hacia Meruem, su único ojo brillando con una intensidad particular. Su voz bajó a un susurro, pero esta vez, no era un susurro por secreto, sino por la naturaleza de lo que estaba a punto de pedir. Esa voz, la que Meruem había llegado a amar por su pureza e inocencia, ahora tenía un matiz que era cualquier cosa menos santo, un tono peligrosamente implícito. Pero para eso, susurró Gon, una sonrisa traviesa y para nada inocente asomando en sus labios, necesitamos una habitación insonorizada. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este estaba cargado de una comprensión explosiva. Meruem, el rey que había aprendido sobre el amor, la conexión y el sacrificio, ahora sentía una oleada de calor que no provenía de la batalla. Su rostro, nuevamente, se tiñó de un sonrojo más profundo que antes. La mente de Meruem, rápida y analítica, de repente entendió las implicaciones completas de la propuesta de Gon, la naturaleza del intercambio y el tipo de dar algo por algo que Gon, con su lógica directa, había deducido. Killua, que había estado observando la escena con una creciente aprensión, escuchó las palabras de Gon y su rostro se puso pálido antes de teñirse de un furioso rojo. Sus ojos se abrieron de par en par. La habitación insonorizada. El intercambio. El tono de Gon. Killua, el asesino con experiencia en los bajos fondos, comprendió exactamente de qué hablaba Gon. No se refería a un ritual de Nen, ni a un pacto místico. Gon, en su búsqueda desesperada por la curación y con su inocencia desarmante, estaba hablando del acto de apareamiento. Estaba ofreciendo su cuerpo a Meruem, no por placer, sino como un intercambio de energía, una forma de dar de sí mismo para recibir lo que le faltaba, basándose en lo que había leído sobre las parejas. El aire en la enfermería se volvió denso con la audacia de la propuesta de Gon, la conmoción de Killua y el sonrojo abrumador de Meruem. La curación de Gon tomaría un camino que ninguno de ellos podría haber anticipado.